Bueno, pues nada, antes de empezar esta presentación, y aunque os va a sonar un poco extraño, como sí que es cierto que durante la proyección del PowerPoint no estáis viendo a César, que es la persona que principalmente especializado, un especialista nuestro de operaciones la va a hacer, pues hemos preferido que nos pongáis cara, ¿no? A mí me conocéis todos, yo creo, soy Luis Ortiz, soy el responsable de comercial, de marketing y de calidad dentro de Tour Mundial, y aquí pues la persona más importante no deja de ser César, que es el que os va a comentar. Así que os paso con él y que os cuente un poquito solo pues qué hace, cuál es su trabajo y qué experiencia tiene en Kenia. Hola, buenas, soy César de Pablo, del Departamento de África, Asia y Oceanía, el Departamento de Operaciones. Y bueno, sobre todo en la charla pues vamos a hablar del destino de Kenia en este caso. Y en nuestro día a día, como nos hacéis muchas preguntas de destinos y demás, es uno de los varios destinos que en mi caso conozco, y os podemos ayudar tanto operativamente a la hora de elegir pues, un destino donde ir, cómo distribuir un viaje, pues también hablaros de alojamientos, hablaros de tips más personales a lo mejor que pueda requerir un cliente, ya que son pues, destinos que conocemos. Buenos días, bienvenidos todos a un nuevo webinar de Tour Mundial. En este caso vamos a disfrutar del destino de Kenia. Como veis en la pantalla tenemos a Luis Ortiz de Vallejuelo, y al tiempo para darnos esta charla o este webinar está César de Pablo, que es de Operaciones África, Asia y Oceanía. Y simplemente muy rápido deciros que queda grabado, ya sabéis, en Aula Bezi, se sube pues al cabo de 2 o 3 días. Y por otro lado, pues que vayáis poniendo todas las preguntas que tengáis en el panel de preguntas, y cuando acabe el webinar pues se irán respondiendo. Sin más, yo cierro el micrófono para que no haya ruidos, Luis, y te dejo con toda la audiencia. Muchas gracias, Luis. Estupendo, Mónica, muchas gracias. Bueno, pues antes de nada agradeceros a todos la participación que estáis teniendo en este webinar de un destino tan importante para nosotros como es Kenia. Hace muchos años empezamos a trabajar con este destino. Tenemos una experiencia, yo diría, de muchas décadas. Y lo bueno es que en gran medida esa experiencia nos ha hecho mantener unas relaciones excelentes con todos los proveedores que allí nos están dando servicio, y dan servicio, por supuesto, a vuestros clientes, que no dejan de ser obviamente los nuestros, ¿no? Y ya sin más, antes solamente muy brevemente agradecer los comentarios y las felicitaciones que nos estáis haciendo llegar por nuestra política de reserva segura y la política que estamos siguiendo en cuanto a gastos de cancelación y en cuanto al tema de reembolsos, etcétera, etcétera. Y ya os voy a pasar con César. César pertenece al departamento de operaciones, como comentábamos antes, y bueno, él va a empezar la presentación y ya veréis, espero que os guste como con las anteriores que hemos realizado. Venga, hasta luego. ¿Ya? Vale. Buenos días, mi nombre es César de Pablo, estoy en el Departamento de África, Asia y Oceanía en Tour Mundial, y a lo largo de más o menos 45 minutos, una hora, voy a intentar explicaros y hablaros un poquito del destino de Kenia. Como ha dicho Luis, un destino importante para nosotros. Sobre todo daros pues, algún pequeño consejo del destino y demás, ya que tanto Kenia como cualquier tipo de safari que podamos hacer, pues es un programa que se sale un poquito de lo que es un programa regular en algún otro destino. Kenia se encuentra aproximadamente en el ecuador del continente africano, como podéis ver. Una de sus principales características debido a esto es que tiene un clima constante durante todo el año,
por lo cual, pues casi cualquier época del año, ahora diremos por qué ese casi es bueno para ir a visitarlo, ¿de acuerdo? Ya que en cuanto a clima y demás, pues es muy estable. Esto, la época del año en la que vamos a visitarlo, pues dependerá sobre todo por el tema de las migraciones de los animales y demás, de la cual hablaremos un poquito más adelante. El principal atractivo de Kenia como destino, ya no solo sus paisajes, sino también el poder ver animales, ¿de acuerdo? Es el principal plato fuerte. Y luego, como añadido al destino, pues el tema de extensiones a playas y demás. Como primer destino de safari, como primer viaje, desde luego, yo sí recomendaría Kenia como destino para el África Negra. ¿De acuerdo? Por el tema de que es un destino que ofrece muchas alternativas, es muy completo en cuanto a avistamiento de animales, safari fotográfico, lo que se conoce como safari fotográfico. En Kenia es uno de los destinos más fáciles donde ver animales y demás. Mucho antes, yo lo recomendaría mucho antes que otros destinos como puede ser Sudáfrica, Tanzania y demás. ¿De acuerdo? Vamos a hablar sobre todo, como veis aquí, tenemos un parque, o sea, tenemos una foto, perdón, con diferentes parques y reservas nacionales dentro del país. Vamos a hablar de los principales parques, como puede ser Samburu, Aberdare, Masai Mara y demás. Hablaremos también un poquito de qué parques es mejor visitar y no tanto el orden, porque el orden no influye tanto en un destino como este, pero sí el número de parques que se puede visitar en cuanto a cuántos días de safari o de viaje, mejor dicho, dispone uno de los clientes que quiere ir. Como decía, Kenia se encuentra más o menos en el ecuador del continente africano. Está ubicado en la costa este, con frontera en el Océano Índico. Es un país que tiene aproximadamente unos 45, 47 millones de habitantes y la población se divide en diferentes grupos étnicos, tribus mayoritariamente y demás del país, con una población en la que la mayoría de ellos son cristianos y luego tiene una minoría que es musulmana. ¿Vale? El idioma principal del país es el swahili y el inglés. Entonces, normalmente, cuando un cliente nuestro va allí, si tiene un poquito de nivel de inglés, desde luego no va a tener ningún problema en comunicarse con la gente local. Y únicamente recalcar que todavía se trata de un país en vías de desarrollo. Entonces, esto hará que a lo largo del viaje, sobre todo en las zonas en las que encontraremos mayor población local, ¿de acuerdo? Se noten ciertas diferencias sociales. Es un destino en el que la gente tiene que tener conciencia de que encontrará diferencias sociales, sobre todo en ciudades como puede ser Nairobi y demás, y de camino a los parques, porque luego los parques y las reservas naturales estarán aislados. En ese camino encontrarán alguna pequeña diferencia social, ¿de acuerdo? ¿Por qué elegir un safari o por qué elegir Kenia como primer destino para un safari y demás? Como comentaba hace un ratito, un safari es una manera diferente de viajar, no es algo habitual que un cliente va a hacer, no es el típico destino en el que el cliente se va a subir a un autocar y el guía le va a ir explicando destinos, sino que se trata de un tipo de viaje muy diferente, muy abierto y en el que todo está condicionado a los animales, obviamente, que es el principal atractivo de este tipo de viajes y en el que todo va a depender del avistamiento de esos animales. Entonces, no es el típico destino donde se pueda programar que va a haber un cliente. Siempre se va a intentar buscar, siempre se va a intentar hablar en el camino con el guía que vamos a tener, se intentará pues, avistar ciertos animales y demás. Y es lo que hace diferente al destino
que normalmente la gente que elige este tipo de viajes sabe un poquito o tiene que tener conciencia un poquito de qué tipo de viaje va a realizar, que va a estar un poquito extenso, va a ser un viaje como muy abierto en ese sentido. Es un destino bastante bueno para todo tipo de público, es decir, tanto familias con niños, para viajes de novios, para gente que simplemente quiere viajar y conocer algún destino algún destino nuevo, perdón, ya que, como digo, es diferente al resto, pero es un destino muy adaptable. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi viaje personal coincidí con gente que iba únicamente pues que quería conocer el destino como tal, y en el mismo coche que íbamos iba también una pareja de viaje de novios, y prácticamente cuando volvimos todos encantados. Entonces ya digo que es un destino apto para todo tipo de públicos. Comenzamos un poquito repasando las recomendaciones de viaje, los requisitos para poder entrar al país y demás. Actualmente, hasta el día 1 de enero o sea, hasta el 1 de enero del año que viene, se puede hacer todavía visado, tanto tramitación online como visado en destino, pero a partir del 1 de enero la única opción que va a haber es visado online. Aproximadamente unos $50. La tramitación es a través de una de las páginas web que podemos encontrar en Internet. $50, la verdad que es un trámite muy sencillo, es un formulario como el de muchos otros destinos, únicamente incluir los datos del pasaporte, algunas pequeñas preguntas personales y demás. Hay que tener una validez mínima de 6 meses y con 3 hojas en blanco para los sellos de entrada y salida. Sí es cierto que hay que avisar al cliente un poquito que cuando llegue a destino, el aeropuerto de Kenia es un poquito caótico. Entonces, cuando todos los clientes bajan del avión, hay varias filas. Simplemente con la hoja del visado online que tienen que sacar antes del viaje, pues ellos se van a poner en una cola, como lo llevan todo pagado, simplemente esperan su turno y listo, les sellarán el pasaporte y demás. Pero sí es cierto que esta primera toma de contacto puede resultar un poco caótica para los pasajeros, dado que, como os comento, el aeropuerto es bastante pequeño, el personal es bastante escaso. Yo recuerdo, por ejemplo, que había únicamente tres taquillas, 3 filas para la tramitación de este visado. Entonces, es un proceso un poquito lento que lleva aproximadamente 45 minutos, 1 hora, desde que baja todo el avión hasta que prácticamente todo el mundo sale, pero normalmente los guías y los transferistas, cuando esperan a los clientes allí, conocen un poco este proceso y no suelen tener el más mínimo problema. Respecto a la moneda, la moneda keniata es el chelín. Se puede llevar una pequeña cantidad de moneda local. Se recomienda, en todo caso, de cambiar a dólar, no en demasiadas cantidades, ¿de acuerdo? También aceptan euros en algunos sitios, pero sí es cierto que la moneda más extendida, aparte de la propia del país, es el dólar. Y como os comento, no se recomienda cambiar grandes cantidades por el hecho de que cuando un cliente contrata un safari, el gasto que puede hacer un cliente en el destino es bastante mínimo, es muy cerrado. Normalmente todos los safaris van en pensión completa y tienen que pagar, pues a lo mejor el día de llegada tienen que pagar una cena o algo que el cliente quiera tomarse en el hotel y poco más. Entonces, la recomendación de cambio de dinero, yo recomendaría hacer un cambio en cantidades bastante pequeñas y no en demasiada moneda local. El guía les puede llevar a casas de cambio sin problema. Dependiendo de la hora de llegada del vuelo, normalmente suele ser al día siguiente, pero la gran mayoría de hoteles, dentro de los hoteles, tienen máquinas para sacar dinero. Entonces, en muchas ocasiones, si el cliente quiere llevar alguna pequeña cantidad de moneda local, la puede sacar sin problema en cualquiera de los hoteles de Nairobi, ¿de acuerdo? No en los lodges y demás, sino en los hoteles de Nairobi, que siempre será el primer punto por el que entremos al país.
Respecto a vacunas y demás, no es obligatoria para Kenia, no es obligatoria ninguna vacuna. Lo que sí es cierto es que hay un par de vacunas recomendadas, que es la de la malaria y la de la fiebre amarilla. Entonces, aquí nosotros lo que solemos recomendar es consultar con Sanidad Internacional, que normalmente les van a recomendar estas dos vacunas. Depende del cliente ya si se lo quiere poner, pero desde luego a la llegada no les van a pedir ni cartilla de vacunación ni nada. Y bueno, ahora con tema de COVID y demás, es un destino que es uno de los destinos que está abierto. Entonces, recordar únicamente que exigen una PCR negativa a la llegada con menos de 96 horas. Que hacen controles de temperatura a la llegada en Nairobi y demás, y en algunos de los parques también pues, suelen hacer controles de temperatura. ¿Cómo viajar? ¿Cómo viajar en Kenia? No, como comentaba, no es el típico destino en el que nuestro medio de transporte va a ser un autocar, un minibús o similar, sino que, como veis aquí, el método de transporte para los clientes desde el minuto 1 normalmente, es decir, desde que el cliente llega al aeropuerto de Nairobi, a pesar de que Nairobi es ciudad, va a ser un 4x4. En algunas épocas del año, dependiendo, puede ser que sea en lugar de un 4x4, de un minivan, pero yo podría garantizar que aproximadamente el 90% de las ocasiones, 90-95% de las ocasiones, va a ser en un 4x4. En algunas épocas de temporada alta, que sí que hay mucha gente apuntada y demás, tienen que tirar de minivan, pero normalmente será en 4x4. Estos vehículos tienen una capacidad de 6 personas, 6 clientes como tal, ¿de acuerdo? Y luego, aparte, delante llevan hueco para 2 personas más. Normalmente, en la parte de adelante únicamente va el chofer guía, es decir, la misma persona que conduce el vehículo será la persona encargada de ir dándole las explicaciones, de avistar a los animales y demás. Y este será el medio de transporte de los pasajeros durante todo el viaje prácticamente. Normalmente, como podéis ver en la fotografía, estos coches son coches bastante grandes y amplios, de manera que se puede garantizar siempre una ventanilla para cualquiera de los pasajeros para poder ver los animales durante el viaje. Y además el techo de todos estos es abatible. Esto quiere decir que la mayor parte entre traslados de un parque a otro, ese techo va a estar cerrado, va a estar bajado, pero cuando los clientes comiencen el safari, el guía les podrá dar permiso para levantar este techo y por este huequecito que veis arriba, los clientes salen, pueden tomar fotografías y demás. También recalcar que en este mismo coche donde van los clientes es donde va el equipaje. Esto lo comento sobre todo porque cuando hacemos la recomendación del equipaje de los pasajeros, siempre intentamos recomendar que el cliente lleve maleta blanda. Siempre surge la duda de, no, pero si llevo maleta dura pasa algo y demás. No pasa nada, es decir, se puede llevar, pero no lo recomendamos por el hecho que donde van los clientes es donde va el equipaje. Entonces, la parte de atrás del coche, el maletero, se mete todo el equipaje y es mucho más sencillo dentro de este maletero meter el equipaje de las hasta 6 personas que puede ir. No tienen por qué ir todos los coches con 6 pasajeros, pero en épocas de temporada alta, pues sí puede ser que vayan las 6 personas. Y en cambio, si se lleva maleta dura, pues es más difícil de acomodar el equipaje y demás. Entonces, este equipaje, todo lo que no entre en el maletero va adelante con los clientes. Es un poquito incómodo. Durante el safari no, obviamente, porque se llegará al lodge y se descarga este equipaje, pero en traslados, sobre todo entre parques y demás, a lo mejor si todo el mundo lleva bastante equipaje, pues va con ellos adelante y es un poquito incómodo. Por ese motivo, normalmente es el que se recomienda y se recalca una y otra vez el tema del equipaje blando. Únicamente ya en cuanto al tema de cómo viajar y demás, ropa recomendada, que sí hay muchas consultas sobre este tema.
El clima, como he comentado al inicio, es muy estable a lo largo de la época del año, entonces apenas hay lluvia en el país. Entonces sí es cierto que se recomienda un poquito de ropa de abrigo, en cuanto me refiero a ropa de abrigo, más por capas, estilo camisa, alguna pequeña sudadera, chaqueta y demás, pero sobre todo ropa cómoda. Ropa de algodón y demás, y sobre todo por capas para ir a lo largo del día ir quitándote o poniéndote en base a que haga más o menos frío. Normalmente por las mañanas, cuando se sale de camino a hacer un safari, sí hace un poquito más de fresco, se madruga bastante. Normalmente se suele salir entre las 7 y las 7 y media de la mañana, dependiendo de la época del año, porque se intenta aprovechar el máximo las horas de sol. Entonces, a estas primeras horas del día sí es cierto que hace un poquito de frío. Yo, por ejemplo, cuando estuve llevaba una camiseta y encima llevaba una camisa. Con eso más o menos puedes pasar la mañana. Sobre las 12 de la mañana, 12 y media, como el sol pega bastante más fuerte, ya esta temperatura de 10-15 grados que suele hacer por la mañana sube hasta los 30 y muchos. Además es un destino seco. Entonces, ahí ya te puedes quitar algo de ropa y demás, la camisa que lleves o la chaqueta, la sudadera, bufanda, o sea, bufanda, pañuelo, perdón. Y luego ya por la noche también pues baja un poquito la temperatura, pero ya los clientes aproximadamente entre las 6 y media de la tarde están en el lodge y ya no van a tener ningún problema. No se recomienda ni abrigo ni nada por el estilo, ya que no suele ser necesario. Es decir, salvo que sepas que la época en la que va a haber lluvias, por lo que fuese, coincidiera, pero no se suele recomendar abrigo en este destino. Nuestra primera parada, nuestro primer punto donde vamos a llegar prácticamente siempre que vengamos a Kenia, va a ser Nairobi, que es la capital, es el principal punto de entrada y salida del país. Para romper un poquito, sobre todo, clichés, Nairobi es una ciudad moderna, no es una ciudad ultramoderna como puedan ser otras, pero sí es cierto que es una ciudad moderna, tiene edificios, rascacielos y demás, y es la capital económico y política del país, más o menos unos 5 millones de habitantes, entre 5 y 6 millones de habitantes. Y una pregunta que suelen hacerse bastante los clientes es de si se trata de una ciudad insegura o que pueda resultar peligrosa. Yo como experiencia personal sí es cierto que soy muy dado a recorrer la ciudad si puedo por mis propios medios y demás. No se recomendaría, sobre todo a los clientes, a lo mejor salir por las noches, que puede ser, depende de donde un cliente vaya, puede ser más o menos insegura, pero desde luego a lo largo del día no hay ningún problema para que un cliente se mueva por su cuenta. Aún así, sí es cierto que Nairobi no es una ciudad que podamos denominar muy turística, es decir, se pueden hacer algunas excursiones, de las cuales vamos a hablar a continuación, pero no es una ciudad que te dé pie a visitar por tu cuenta y demás, salvo que quieras conocer sobre todo un poquito a lo mejor las costumbres, la manera de vivir de la gente y demás. Fuera de eso, no es una ciudad que te dé mucho pie a hacer visitas por tu cuenta o a patear, lo que se conoce como el término patear, por cuenta de un cliente. En cuanto a estas visitas que se pueden ofrecer a un cliente y demás, nosotros tenemos algunas, dependiendo de cómo llegue el cliente a Nairobi, de si llega el mismo día o si llega el día siguiente, dependiendo del vuelo que elija. Una de ellas es el Museo de Karen Blixen, que bueno, es bastante famoso por el tema de la película de Memorias de África, y el Museo de Karen Blixen es lo que fue en su momento la casa, el hogar de la que fuera baronesa, ¿de acuerdo? Y ahora pues se hace una pequeña ruta, se ve los muebles de la época, muy colonial todo y demás. Durante esta visita. Es una de las visitas que se pueden hacer desde la ciudad de Nairobi. Luego otras dos visitas, hablaremos de dos visitas que son muy similares. Una es el centro de jirafas y la otra es el
el centro del orfanato de elefantes, ¿de acuerdo? Estas visitas son muy similares entre sí, son proyectos de conservación de los animales, ¿de acuerdo? En el caso del centro de jirafas es para la conservación de la jirafa Richford, que es una especie que está en peligro de extinción, y únicamente la dinámica de ambas excursiones pues, es llegar al centro de cuidado de los animales, te explican un poco pues, cómo los cuidan, los alimentan y demás. Se da ocasión a los clientes de tener contacto con los animales, de alimentarles y demás. Y únicamente recalcar que en la excursión del centro de jirafas, una cosa que quiero hacer bastante de los clientes es el tema de desayunar con jirafas y demás allí, pero eso únicamente se suele hacer cuando te alojas en el propio hotel donde está el centro de cuidado de jirafas, ¿de acuerdo? Aquí, como vemos, tenemos las imágenes del centro de cuidado de jirafas y la del orfanato de elefantes. La dinámica es exactamente la misma, pues te llevan al centro, te enseñan cómo cuidan a los animales y demás, y te dan la ocasión de ver a los animales, de tocar a los animales y demás. De acuerdo. Comenzamos con el tema de parques, reservas nacionales, que es sobre todo el principal atractivo de un viaje a Kenia. Vamos a comenzar hablando del Parque Nacional de Aberdare. Antes de comenzar a hablar de parques y reservas, una pregunta bastante recurrente suele ser el tema de qué diferencia un parque natural a una reserva natural. A efectos del viaje para un cliente no va a haber nunca ninguna diferencia, porque el cliente no la va a notar. Únicamente la diferencia real es un tema político, ¿de acuerdo? El Parque Nacional es una reserva de animales, digamos, que está regulada por el propio gobierno del país, mientras que las reservas naturales pertenecen a las propias tribus locales del país. Esto quiere decir únicamente la gestión interna del parque o la hace el gobierno o la pueden hacer, pues, por ejemplo, en el caso de Masai Mara, la van a hacer esta gestión la va a hacer la propia tribu. ¿De acuerdo? Como digo, a efectos de un cliente no va a haber nunca ninguna diferencia porque el cliente no la va a notar. Y en ambos casos, sobre todo, el cliente tiene que saber que tanto en parques como en reservas los caminos ya están marcados, están delimitados y el coche únicamente puede ir por estos caminos. Es decir, no se va a poder salir, no va a poder cruzar campo otra vez, por así decirlo y demás. Es decir, las reservas, tanto las reservas como los parques, van a tener un orden. ¿De acuerdo? Aquí, como vemos en el mapa, el Parque Nacional de Aberdare, se trata de una reserva en el que una de las principales características será sobre todo el tema paisajístico, ya que se trata de un parque bastante verde, con bastante vegetación, bastante naturaleza y demás. Y se trata de un parque sobre todo muy montañoso, algo que a lo mejor mucha gente no espera, más que nada porque cuando va a Kenia sobre todo se imagina la sabana y demás, que es lo típico que se suele ver en la televisión. Pero sobre todo se trata de un parque muy montañoso y con mucha vegetación, mucho árbol. Sobre todo en cuanto a avistamiento de animales, que es lo que más suele preguntar la gente, la gran mayoría suelen ser animales herbívoros y demás. El tipo de alojamiento en este parque, nosotros optamos por la opción del Lodge ARC, ¿de acuerdo? Que es un poquito diferente. Luego más adelante hablaremos de la diferencia entre un Lodge y un Camp. En este caso, en el Parque Nacional de Aberdare, la opción que solemos dar es la opción del ARC, el cual, como veis aquí,
Se trata de un hotel, porque a todos los efectos es un hotel con forma como de arca de animales, y la experiencia sobre todo de este alojamiento es que una vez los clientes han llegado al hotel, pues este dispone de una charca, como podéis ver ahí, donde están los animales, y a lo largo del día, una vez los clientes ya han llegado, pues tienes diferentes puntos, diferentes miradores para poder ver a los animales que van a la charca, beben y demás. Normalmente, como comentaba, la gran mayoría de animales que se suelen ver en este parque pues, suelen ser herbívoros, elefantes, ñus, cebras. Depende un poco de que los animales vayan o no a la charca a beber, pero la gran mayoría normalmente suelen ser este tipo de animales. Sí hay ciertos animales, yo recuerdo, por ejemplo, que sí se ven ciertos animales herbívoros, carnívoros, perdón, como pueden ser, pues, hienas, yo no recuerdo ver ni leones ni demás, pero sí es cierto que alguna hiena y perros de la sabana acuden a la charca, como pueden acudir los herbívoros, pero la gran mayoría de los animales que se ven son herbívoros en este caso. El hotel dispone desde ciertos puntos de las habitaciones, se puede ver esta charca, dispone de una terraza mirador, desde la cual también se puede ver. Justo debajo de la terraza, como podéis ver en la fotografía, hay miradores con cristales y demás. Pues la gente, pues sobre todo por la noche, que es cuando más actividad tienen los animales y demás, se pueden ver desde dentro sin pasar excesivo frío y demás. Y luego también tienen como una especie de zanja acabada a nivel de la tierra, a nivel de la laguna, para poder ver a los animales también mucho más cerca. Sí es cierto que en este hotel una característica que les explican cuando llegan los clientes es que a lo largo de la noche tienes la opción de que te despierten, te avisen. Si quieres ver a ciertos tipos de animales, entonces te entregan una hojita en la cual te dicen si estás dispuesto a que te despierten o no, y dan como a timbre, es como una especie de timbre, y dependiendo del número de veces que toquen ese timbre, significa que viene un tipo de animal. Un timbre, por ejemplo, puede ser el elefante, 2 tonos del timbre puede ser un león, etcétera, etcétera. Entonces, cuando te alojas en el hotel, te consultan si quieres esta opción, y a lo largo de la noche, pues si tocan el timbre y quieres levantarte a ver el animal, pues puedes, porque ellos mismos te van a ir avisando a lo largo de la noche. De acuerdo, aquí como vemos, como os comentaba, se trata sobre todo de unas vistas, un paisaje muy diferente a lo que una persona se pueda a lo mejor imaginar en cuanto a un safari, que es bastante montañoso el parque, muy montañoso, muy verde, que es algo que no suele esperar un cliente cuando va a realizar un safari. De acuerdo, nuestra segunda parada, el lago Nakuru en este caso, se trata de un parque que es visualmente también muy bonito, pero no es tan montañoso como es el Parque de Aberdare. Se trata de un parque que está en una zona mucho más plana, mucho más llana, entonces visualmente sí nos va a recordar ya, nos comienza a recordar un poquito a lo mejor al tema de la sabana africana y demás, pero sigue siendo un parque muy verde, con una gran laguna en el centro, y sobre todo que suele ser un destino o uno de los parques en este caso, los cuales la gente quiere visitar por el tema de los flamencos, ya que es un parque que cuenta con el lago. Se trata de un lago salino, ¿de acuerdo? Que es donde a lo largo del año y en diferentes épocas del año, sobre todo, los flamencos pues migran de un lado a otro, porque solo comen ciertas algas que salen en ciertas zonas de estos lagos salinos, y es el principal atractivo de este parque, el avistamiento sobre todo de flamencos. Se
Se trata de un parque algo más, digamos, pequeño en cuanto a extensión de lo que pueda ser Aberdare. Y la dinámica prácticamente es la misma. Visualmente y paisajísticamente se trata de un parque bastante bonito. Y en cuanto a avistamiento de animales, lo mismo, sobre todo la gran mayoría de animales que vamos a encontrar van a ser herbívoros. En este caso, a diferencia de lo que pueda ser Aberdare, que encontraremos una gran variedad de animales, aquí, sobre todo, el principal atractivo es el de ver rinocerontes blancos y flamencos, ¿vale? Dependiendo de la época del año, se verán o no flamenco. Y sí es cierto que se trata del primer, en diferencia de Aberdare, aquí sí podemos hablar ya de lo que se denominaría un safari fotográfico, donde el cliente, pues, recorrerá el parque, como veis aquí en la fotografía, pues las diferentes carreteras, caminos marcados por la reserva en este caso. El coche recorrerá prácticamente todo el parque en diferentes horas del día para avistar animales. ¿De acuerdo? Aquí, como vemos, el tema de los flamencos, que es una de los principales atractivos de este parque, se recomienda antes de viajar, si el cliente quiere ver flamencos y demás, consultar la época del año que es buena. Sí es cierto que no se puede dar con exactitud la mejor época para verlos, ¿de acuerdo? Porque esto depende mucho de las lluvias que haya en el país. Entonces, sí es verdad que se puede a lo mejor decir ciertas épocas del año, que suele ser pues de mayo a julio aproximadamente, cuando se pueden encontrar un mayor nivel de flamencos, pero esto no puede ser una ciencia exacta. Ya, o sea, como comentaba un poquito al principio de la presentación, no es una ciencia exacta porque dependes de los animales, y los animales en este caso van a depender de las épocas de lluvia. Entonces, no es fácil calcular con exactitud en qué época del año se puede recomendar a un cliente ir para que vean flamencos o no. Sí es cierto que a medida que va avanzando el año, si los flamencos no han llegado o ya han llegado, se pueden consultar con los diferentes proveedores para ver si se recomienda ver flamencos, o que el cliente sepa si los va a ver o no. Pero bueno, es uno de los principales atractivos del parque, ya que, como digo, es de los pocos sitios donde se podrán ver los flamencos. Pasamos ahora a una de las reservas que en varios de los programas que nosotros tenemos se muestra o se puede ver que es opcional, tanto la reserva el Parque Nacional de Samburu, que es de la que hablaremos ahora, como la reserva de Amboseli, que hablaremos más tarde. Estos parques, ambos, veréis en varios de nuestros programas que están puestos como opcionales o como alternativas, ¿vale? Ciertos programas más o menos todos siguen un orden. Hay ciertos parques que yo sí recomendaría encarecidamente que el cliente vea, más que nada para asegurarse un poquito el ver todo tipo de animales y demás, y que no vea mucho parque similar, por así decirlo, y Samburu es uno de ellos. ¿De acuerdo? La reserva de Samburu se divide en digamos, tres parques, ¿vale? O tres porciones en este caso, que es la de Saba al norte, luego la de Samburu al sur, junto a la de Buffalo Springs. Las tres forman la Reserva Nacional de Samburu. A mí personalmente fue uno de los parques que más me gustó, porque aunque se trata de una reserva bastante pequeña en tamaño en comparación a otras del país, sí es cierto que se trata de una reserva que tiene una gran cantidad de animales, mucha diversidad, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo como todo, de la época del año, de migraciones y demás, vas a poder ver todo tipo de animales. Yo recuerdo, además, en mi caso, creo que fue la primera parada, el parque de Samburu.
Fue la primera parada porque creo recordar que estaba bastante cerquita, como unas 3 horas y media aproximadamente de Nairobi, 3 horas y media, 4. Y la verdad que la primera impresión que tuvimos del parque fue bastante buena porque vimos bastantes animales a la llegada. Tienes la opción de ver tanto leopardos como leones, en menor medida los leones, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que tiene una pequeña población de leopardos, tiene una pequeña población de guepardos, todo tipo de herbívoros, elefantes, jirafas, varios tipos de impalas, como vemos en la foto y demás. Entonces, personalmente sí es cierto que a mí, como reserva, si tuviera que a lo mejor que elegir entre esta u otra, personalmente Samburu fue una que me gustó bastante porque te da esa opción de ver bastantes animales en muy poco tiempo. ¿De acuerdo? En este parque, diferenciando sobre todo de Aberdare, como comentaba, sí tenemos la experiencia de un safari fotográfico como tal. El tema de, pues, sobre todo, madrugar para ir a ver animales, te montan en el coche y únicamente pues, dar vueltas, vas visitando y demás. Y sobre todo aquí es un parque muy seco, si tenemos ya visualmente ese impacto de sabana africana, de lo que sí que tiene más a lo mejor el cliente de idea de un safari, de Kenia y demás. Es un parque muy seco, muy árido. Entonces aquí no vamos a ver montañas, no vamos a ver vegetación en exceso y demás. Y sí es cierto que es lo que más a lo mejor un cliente podría encontrar como safari, como tal. ¿De acuerdo? Aquí, como comentaba, se puede ver todo tipo de animales, bastantes especies, y como opción, como alternativa, desde luego es bastante buena. Y la otra opción que comentaba, el Parque Nacional de Amboseli, es la otra alternativa, más o menos, como se podría decir, junto a Samburu. Es decir, hay muchos programas que veréis que os recomiendo, o tiene incluido Samburu o tiene incluido Amboseli. Y es una parada que se puede recomendar al cliente únicamente si el cliente no quiere ir o no va a ir a otro país, como puede ser en este caso Tanzania. ¿Por qué? Pues sobre todo porque es el único parque desde el cual se puede avistar el Kilimanjaro. Es decir, que en cuanto a animales, un cliente que quiera ver animales, que lo que quiera hacer es el safari fotográfico como tal, los va a poder ver en cualquier parque, pero la opción de ver el Kilimanjaro de fondo y demás no se visita, pero sí se ve de fondo, ¿vale? Sobre todo en días despejados, pues se ve clarísimamente desde prácticamente cualquier punto del parque. Pues la única opción que podemos dar a un cliente que quiera verlo y que quiera hacer fotografías de esto, pues es desde el parque de Amboseli. Se trata de un parque que no es tan seco como pueda ser Samburu, que la gran mayoría de animales suelen ser herbívoros, ¿de acuerdo? Y se trata de un parque mucho más verde, no tan árido y demás respecto al otro parque. Está muy cerquita de la frontera con Tanzania, y ese es uno de los motivos por el cual se puede avistar el Kilimanjaro. De acuerdo, aquí como comentaba, es las opciones que tenemos de ver el Kilimanjaro son bastante mejores que desde cualquier otro punto de Kenia. Y nuestra última parada como tal en cuanto a reservas y parques nacionales sería Masai Mara, que se trata de prácticamente la reserva más importante de todo Kenia. ¿Por qué se trata de la reserva más importante? Mucha gente, sobre todo cuando va a un safari y demás, lo que quiere es ver la mayor cantidad de animales posible, y esto en Kenia, donde es más fácil de ver la mayor cantidad de animales posibles, es en Masai Mara. Puedes encontrar, bueno, es el principal punto de poblaciones de leones, que es donde más leones va a poder ver un cliente. Vas a poder ver
hipopótamos, se pueden ver jirafas, se pueden ver ñus, búfalos, es decir, se puede ver todo tipo de animales. Y comparte parque, es decir, es el mismo parque que desde Tanzania a Serengeti, ¿de acuerdo? Entonces, la parte que está dentro de Kenia, que es la parte norte del parque, se llama Masai Mara, y ya una vez cruzamos la frontera hacia el sur, hacia Tanzania, es el mismo parque, hay los mismos animales, es todo igual, solo que recibe otro nombre, que es la reserva de Serengeti. Entonces, en cuanto a extensión, no se trata de uno de los parques más grandes del país, pero sí es cierto que en cuanto a densidad de animales y especies, sobre todo de animales, pues es uno de los más ricos. De hecho, a lo largo de todos los programas se hace una única noche en cualquiera de las reservas o parques naturales, pero en el de Masai Mara, debido a este gran número de animales y de todo lo que se puede ver, se hacen 2 noches. Se hace el día de llegada, digamos, al safari, y luego al día siguiente se hace un safari de día completo. Además, es importante recalcar que es el único parque de todo Kenia en el que se pueden ver 2 cosas que, digamos, en el resto de parques no se pueden ver. Una de ellas son los 5 grandes, ¿de acuerdo? Los 5 grandes animales, que son el león, el elefante, el leopardo, el rinoceronte y el búfalo. Y luego lo otro que se puede ver, que no se puede ver respecto a otros parques y reservas, son las migraciones. El tema de las migraciones, que ahora hablaremos un poquito más adelante del tema de las migraciones y de si condicionar un viaje o no. Entonces, estos dos elementos juntados al tema de que es donde más animales se van a poder ver, pues hacen de Masai Mara el parque más importante y sobre todo la manera que prácticamente todos los programas, todos los safaris suelen acabar en Masai Mara por este motivo, porque es donde dan más opciones de ver animales a los clientes, ¿de acuerdo? Aparte también de la excursión opcional, que quizás yo no recomendaría tanto a los clientes de visitar las tribus de los masáis, más que nada porque mucha gente la considera, pues a lo mejor un poco como turisteo o demás, y te quita la opción de ver a lo mejor algo más auténtico y aprovechar un poquito el tiempo de lo que quiere ir a ver un cliente, sobre todo, que es el tema de ver animales, ¿de acuerdo? Entonces, a mí personalmente, tanto esta reserva, la de Masai Mara, como la reserva de Samburu, fueron las 2 que más, sobre todo en las que más cosas puedes ver. Y las que más te impresionan a nivel de animales, porque estás constantemente viendo animales, que al final es la dinámica de un safari, es decir, el estimular al cliente para ver animales. ¿De acuerdo? Aquí, como podéis ver en la foto que tenemos arriba, los caminos están bastante marcados. De estos caminos no salen los coches, es decir, los coches se van avisando unos a otros. El chofer guía, normalmente suele ser un chofer guía, es quien va avistando animales, avisa al propio cliente. De hecho, es una cosa que impresiona mucho a los clientes, que el guía en cuestión va conduciendo y demás y les va avisando de dónde hay animales, y se van comunicando entre diferentes coches que están dentro de la reserva. Los coches dentro llevan una radio donde este chofer va pues consultando dónde hay animales y se van moviendo alrededor del parque y de los caminos. Ese es uno de los motivos por el que están delimitados, para ir avistando a los animales. ¿De acuerdo? También tenemos poblaciones de cocodrilos. También, creo recordar, en su momento nos dijeron que tienen población de rinocerontes negros. Es cierto que cuando un cliente, por ejemplo, sobre todo consulta qué tipos de animales, yo quiero ver este tipo de animales y demás, hay que avisarle y hay que informarle de que no siempre se van a poder ver. Es decir, hay ciertos animales que son muy difíciles de ver, como es el caso del rinoceronte negro, ya que están en peligro de extinción. Entonces,
se puede avistar. Nosotros, yo recuerdo que no se ve el rinoceronte blanco, le vimos, de hecho, en diferentes parques, pero el rinoceronte negro es bastante más difícil de avistar. Tiene cocodrilos, hipopótamos, por ejemplo, tiene una gran población de hipopótamos, por lo cual no es necesario ir a otros parques para verlos y demás, por ejemplo, a Naivasa. De acuerdo, hay mucha gente que quiere ir únicamente para ver allí hipopótamos, pero no sabe a lo mejor que en Masai Mara se pueden ver hipopótamos. De acuerdo. Y llegamos a un punto bastante importante para un cliente que normalmente nos suelen preguntar a la hora de contratar un safari, o oye, me quiero ir de safari, pero yo quiero ver el tema de las migraciones y demás. Hay que dejaría muy claro a un cliente que casi prácticamente en cualquier época del año en la que vaya a Kenia va a haber animales, ¿de acuerdo? Normalmente el animal que más migra, por así decirlo, y que más se mueve alrededor tanto de Kenia como Tanzania, ¿vale? Va en círculos, es el ñu y la cebra, sobre todo, estos dos herbívoros. Pero, por ejemplo, las poblaciones de leones, las poblaciones de elefantes, las poblaciones de jirafas son bastante más estables en los diferentes parques. Esto quiere decir que cuando un cliente nos consulta, quiero ir porque quiero ver la migración, quiero ver a los ñus cruzar el río, etcétera, etcétera, no tiene que ser algo que condicione un viaje de un cliente a la hora de contratarlo, porque esto solo se da en ciertas épocas del año. Y no es una cosa que sea fácil de prever. Es decir, cuando los ñus se cuentan por millones, literal, en Kenia, y dependiendo de la época del año se encontrará en una zona u otra, pero luego una vez llegan al río, pues pueden estar igual, a lo mejor están 2 días, que están 2 semanas, hasta que se deciden a cruzar. Entonces, sí es cierto que se puede prever ciertas épocas del año, donde más o menos entre julio y octubre, es decir, a mediados de nuestro verano hasta principios del otoño, sí es cierto que los animales están cruzando desde Tanzania al norte, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente desde julio hasta noviembre encontraremos en la zona de Masai Mara, en esta reserva, una gran cantidad de ñus, de este tipo de animal, de cebras, de ñus y otros tipos de herbívoros. Y luego en otras épocas del año, a lo mejor las encontraremos más en Tanzania, ¿de acuerdo? En operaciones, desde luego, cuando nos consultáis por este tema, nosotros intentamos que convenzáis al cliente, sobre todo, de que no focalicen el viaje únicamente en ver este evento, ya que, como comento, es algo bastante complejo de prever, igual que el tema de los flamencos y la época de lluvias, pues es un tema que sabemos que es muy impresionante. Yo recuerdo, sobre todo, que no lo vimos, es decir, vimos el tema de las migraciones. Yo, cuando fui, se supone que los animales tendrían que estar ya bajando desde la parte de Kenia hacia Tanzania. Yo estuve en octubre y sí lo vimos, lo que pasa que nosotros lo vimos desde la excursión del globo, que ahora hablaremos de ella también. Pero desde operaciones, sobre todo, intentamos que un cliente no focalice el viaje a ciertas cosas, sobre todo porque, como comentabas, es un viaje que está sobre todo a expensas de lo que haga el animal. Entonces, lo que hace un animal no se puede prever. Un monumento, cuando vas a visitar un monumento, sabes que el monumento está ahí y que a lo mejor puedes ver el monumento lloviendo, pero te garantizas que lo vas a ver. Con los animales no se puede prever eso. Entonces, animales van a ver prácticamente en cualquier época del año a la que vayan al país. Van a ver un tipo de animales en unos parques y otro tipo de animales en otros parques. Es decir, por ejemplo, puedes ver leones en Samburu, se pueden ver leones en Samburu, pero a lo mejor, si coincide que la época de las cebras y los ñus están en Tanzania, pues a lo mejor ves menos población de leones o no ves leones en Samburu, pero el cliente va a ver leones seguro en Masai Mara. Entonces, quizás la mayor problemática que te puede llevar a contratar un safari es el tema de que el cliente, sobre todo, quiera condicionar el viaje a ver ciertas cosas,
por ese motivo es por el cual hay que explicarle bastante bien que no en todas las épocas del año se podrán ver muchísimos animales en todos los parques, pero sí se puede prever un poquito a lo mejor dónde van a estar los animales, dónde no, y dónde recomendar el tema de dónde alojarse o qué tipo de safari hacer en base al número de días que tenga y demás, ¿de acuerdo? Aquí, como comentabas, las migraciones, que prácticamente el término migración es sobre todo ver a los ñus y las cebras, pues el cruzar el río y demás. Yo, como comentaba, cuando estuve en su momento, que era octubre, más o menos finales de octubre, principios de noviembre, todavía había animales cruzando desde Kenia hacia el sur y se ve, nosotros en nuestro caso lo vimos desde el globo, lo cual pues es mucho más sencillo porque la visión que tienes de la sabana y demás, en este caso en Masai Mara, pues es mucho mayor de la que puedas tener desde un coche. De acuerdo, aquí, como comentaba hace un ratito, el tema de los 5 grandes. Masai Mara es la única opción de poder ver a estos 5 grandes animales, que normalmente suele ser uno de los objetivos que suele marcar el guía en esos 2 días que estás en Masai Mara, sobre todo el poder ver, a lo mejor, si no en el mismo día, en los 2 días de safari que se tienen, el poder ver a los 5 animales. Respecto al tema de los 2 días que se tienen en Masai Mara, el segundo día, en ocasiones, yo recuerdo, por ejemplo, en nuestro caso, te ofrecen porque normalmente la dinámica de un safari, digamos, se madruga bastante, dependiendo de la época del año, se madruga bastante porque se intentan aprovechar las mayores horas de sol que hay en el país y cuanto antes anochece los parques establecen una hora, digamos, de llegada del coche a los lodges o a los campamentos. Entonces, normalmente se suele madrugar bastante, como comentaba, entre las 6:30 de la mañana y las 7:30, que es cuando salen los últimos coches, y luego de ahí en adelante pues se tienen aproximadamente 4 o 5 horas de safari. Pero en Masai Mara, al tener 2 días, el último día es, digamos, un safari de día completo, suelen dar la ocasión de, si todo el mundo que va dentro del coche está de acuerdo, unir todo el día de safari, es decir, ser de los últimos coches que sale, digamos, del lodge, pero ser de los últimos coches que regresa. Entonces, ese día a lo mejor se te puede quedar un safari de unas 6 o 7 horas, que es bastante completo, porque al final es estar en el coche buscando animales y suele ser una experiencia en comparación a otros parques a lo mejor un poquito diferente, porque van al safari, vuelven al lodge para comer y luego por la tarde tienen a lo mejor entre 2 horas y media hasta 3 horas de safari. ¿De acuerdo? La excursión opcional del globo, ¿de acuerdo? Yo creo que sería, igual que a lo mejor en Nairobi podría recomendar el no hacer excursiones opcionales o no condicionar la llegada a Nairobi, porque hay mucha gente, yo si tuviera que recomendar, por ejemplo, recomendaría siempre hacer una noche a bordo, es decir, salir de madrugada, digamos, desde España para llegar al día siguiente y no condicionar tanto a lo mejor un viaje para hacer Okara en Blixen o el centro de jirafas y en cambio Masai Mara en globo sí recomendaría. Sí es cierto que se trata de una excursión con un importe, digamos, elevado en comparación a otras, ¿de acuerdo? Pero creo que es algo que merece bastante la pena si se le explica bien al cliente. ¿Por qué? Normalmente ellos piensan que se pierde, digamos, parte del safari. Pero esto no es así. Realmente la gente que hace la excursión opcional del globo lo que hace es el safari, parte del safari de por la mañana, lo hacen en globo en lugar de hacerlo en coche. Entonces, una parte, yo recuerdo cuando nosotros la hicimos, creo que te despiertan aproximadamente como a las 4 de la mañana, sin desayunar ni nada, te recogen, te llevan a una explanada donde hay 2, 3, 8 globos y van montando a la gente.
y más o menos comienzas ese safari como a las 6 de la mañana. Entonces, cuando tú estás comenzando este safari, parte del grupo con el que vas, si no ha contratado esta excursión, ellos se están levantando cuando tú comienzas a hacer el safari. Es una experiencia que yo sí recomendaría personalmente a los clientes porque te da una visión, cuando hablo de visión, sobre todo visualmente, ¿vale? Muy diferente desde la que se tiene desde el coche. Es decir, desde el coche al final tienes el tejado abatible, tienes tus ventanas y demás, y si es cierto que tienes una visión de 360 grados, puedes ver donde te digan que está un animal, pues te giras, te acomodas con el resto de gente que va en el coche y demás, y lo ves, pero desde el globo, paisajísticamente, lo que vas a percibir es totalmente diferente y sobre todo que los animales, nosotros cuando vimos el tema de la migración, vimos las manadas de ñu, las vimos en línea y demás, entonces es todo muy visual, el concepto que coge el cliente desde el globo es muy diferente y ahí sobre todo es cuando se da cuenta de dónde están los animales, de que a lo mejor lo que has recorrido en coche, que han sido 20 minutos, el animal realmente está a 3 minutos una manada de otra, a lo mejor puedes ver una pequeña manada de leones y ves que hay una manada de elefantes como a 400 metros, es decir, bastante cerca, entonces le da una visión al cliente bastante diferente. Sí es cierto que, como decía, es una excursión que no es barata, pero a lo mejor una de las ventajas de un safari respecto a otros destinos es que el safari, cuando tú lo has contratado, es como un precio muy cerrado, entonces el gasto del cliente allí es mínimo. Por ese motivo, yo a lo mejor sí recomendaría al cliente que si tiene que contratar algo, contratara esta excursión y no otras de las que, pues, por ejemplo, los Masáis. Yo no, entre el globo y los Masáis, desde luego no tendría ninguna duda. Una vez acaba esta parte, este safari, porque es como comento, parte del safari de por la mañana es este que se hace en globo. Una vez acaba, después del madrugón, se tiene un desayuno completo, la verdad que bastante completo, yo lo recuerdo bastante completo, en medio de la sabana, lo cual pues es un añadido a hacer una experiencia bastante diferente. Más que nada porque estás en medio de la sabana y tú cuando aterriza el globo desayunas y demás, más o menos te dan como 40 minutos aproximadamente para desayunar y como digo, pues es bastante completo. Cualquier tipo de cosa que pudieras a lo mejor tomarte en el lodge, en el hotel, en el campamento, la vas a poder encontrar en el picnic que se organiza. Y es una experiencia muy diferente porque en varias ocasiones, yo recuerdo en nuestro caso, estábamos desayunando y pasaban, pues a lo mejor a 100 metros o a 70 metros, pasaban tanto jirafas como elefantes y demás. Entonces, lo hace una experiencia, todo esto, todo el tema del globo, haber hecho el safari del globo y demás, junto al desayuno en el picnic, con los animales y demás, pues lo hace una experiencia bastante diferente, ¿de acuerdo? Y únicamente para acabar, algo bastante, digamos, recurrente, algo que consultan los clientes bastante es el tema de los alojamientos. Los alojamientos nosotros normalmente, bueno, casi todos, digamos, todos los alojamientos son de 5 estrellas y suelen ser o un lodge o un tent and camp, ¿de acuerdo? El tent and camp es lo que se conoce como tienda de campaña, entre comillas. Aquí vemos algunas fotos. ¿De acuerdo? Es una tienda de campaña como tal, pero está construida sobre una base de madera y demás. Lo único que no tiene paredes. A todos los efectos es igual que un hotel, ¿de acuerdo? Pero es todo lo que veáis que pone habitación tipo camp, campamento, lo que sea, pues en este caso es una tienda de campaña que por dentro es exactamente igual que pueda ser una habitación de hotel, lo único que no tiene paredes que delimiten las habitaciones, ¿de acuerdo?
como veis. Y luego esto sería más lo que conocemos como los lodge, en el caso de Samburu, por ejemplo, o en Laguna Kuru. Normalmente los clientes se alojan en tipo lodge. Y esto sí es una habitación de hotel como tal, con paredes y demás, es decir, no es una tienda de campaña y nada más. Destacar sobre todo que en ambos casos, tema de wifi y demás, normalmente es un destino que lo tiene muy limitado y solo suele haber wifi en ciertas zonas comunes. ¿De acuerdo? Es decir, las habitaciones normalmente no se tiene wifi y demás, a lo mejor pues donde los comedores y eso, ahí sí suelen tener wifi, ¿de acuerdo? Para terminar únicamente, extensiones a playas. Normalmente se recomiendan 2 zonas de playa, la zona de playa de Malindi y la zona de playa de Tiwi, ¿de acuerdo? En mi caso, cuando terminamos el safari, yo conocí Tiwi, la zona de Tiwi. En ambos casos, tanto Tiwi como Malindi son bastante similares. Las playas como playa, a nivel de arena, de agua y demás, suelen ser playas muy bonitas, bastante paradisíacas en ese caso. Lo único que sí es cierto que la hotelería en ambos casos es bastante más baja de lo que vayamos a encontrar en el resto del safari o de lo que vayamos a encontrar en otras zonas de playa, como puede ser a lo mejor pues, Zanzíbar, que ya pertenece a Tanzania, Mauricio, Maldivas, que suelen ser pues, como sitios donde más suele querer ir la gente, pero desde luego como opción económica. Las playas de Kenia no tienen nada malo, es decir, están bastante bien, salvo el tema del alojamiento, que más o menos el cliente sabe que va a bajar un poquito a lo mejor la categoría de lo que pueda encontrar pues, en Maldivas, pues más o menos no tendríamos ningún problema. ¿De acuerdo? Y nada más. Por nuestra parte, desde operaciones, pues recordaros que conocemos este destino sin ningún tipo de problema, es decir, tanto a mí como a alguno de mis compañeros conocemos el destino por haber estado allí. Y nada más. Os he hablado un poquito de mi experiencia personal, la cual, pues, para cambiar un poquito de destinos está bastante bien. Y creo que nada más. Si tenéis algún tipo de consulta, pregunta o cualquier cosa, pues puedo intentar responderla si puedo dar respuesta. Genial, César, muchas gracias. Bueno, pues antes de que Mónica nos pase la batería de vuestras cuestiones principales, yo simplemente pues recordaros que desde Turmundial, tanto desde el área de operaciones como desde el equipo comercial, estamos a vuestra disposición. Nuestros teléfonos los tenéis, yo creo, memorizados perfectamente, pero es 912668700. Y desde ahí directamente pues accedéis a las distintas unidades que tenemos especializadas en reservas. Sabéis que tenemos una unidad de América, exclusivamente gente que se dedica exclusivamente a gestionar reservas de América, cotizaciones, precios, productos, etcétera, lo cual nos permite pues especializarnos bastante en cuanto a ese servicio. Igual pasa con Asia, África y Oceanía, que es exactamente igual el tema de la estructura, y también, lógicamente, en el caso de lo que sería península, islas y Europa. Y nada más. Mónica, en tus manos. Sí, muy bien. Pues hay muchísimas preguntas, así que vamos con ellas. Muy bien. Bueno, Cristina de la Puente nos pregunta, buenos días, ¿edad mínima para viajar a Kenia? Vale. Edad mínima recomendable. Recomendable, sí, para viajar a Kenia. Va a responder principalmente César, ¿no? Pero yo te diría que desde los 8 años es perfectamente recomendable. Sí, a ver, yo en mi caso no tengo hijos. Lo único que sí es cierto que puede ser un viaje que a lo mejor a los niños pequeños pues les puede gustar, pero el tema de los animales, es decir, no es ir no se les lleva a ver monumentos y demás. Entonces, pues es un destino atractivo. No hay ningún tipo de peligro, ¿vale? Es decir, peligro en los lodges y demás de encontrar animales no se van a encontrar nunca ningún tipo de peligro. Lo único que a lo mejor pues un niño que es más consciente de lo que está viendo, pues 7, 8, 9 años, pues sí es posible que disfrute bastante el viaje para
para esas edades. A lo mejor menos edades, desde luego, yo quizá no lo recomendaría. Muy bien. Bueno, Carmen Álvarez pregunta, buenos días, ¿con qué antelación previa al viaje es aconsejable tramitar el visado online? Y una vez aprobado, ¿cuánta validez tiene? Muchas gracias. Normalmente, yo en mi caso, cuando fui a Kenia hicimos era válido en su momento tanto la parte, o sea, tramitarlo online como la llegada. En mi caso, yo lo tramité a la llegada. Pero creo recordar, no te sabría decir exactamente qué validez mínima una vez lo tramitas. Eso entiendo que en alguna de las páginas donde se tramita tiene que venir esa información, pero sí es cierto que la gran mayoría de la gente, aproximadamente 7 días antes, es cuando lo tramitan, más que nada porque creo recordar que son de 24 y 48 horas lo que tardan en enviarte la aprobación de la solicitud del visado. Muy bien. Luego, Eva María Sánchez pregunta, hola, buenos días. ¿El visado online lo podéis hacer vosotros aunque tenga coste adicional? Lo pregunto porque muchos visados online son en inglés y los clientes no los quieren hacer, por lo que nos vemos en un compromiso nosotros, los agentes de viajes. Gracias por vuestra ayuda. Vale, no se da la opción a que tramitemos nosotros el visado por el hecho de que es una tramitación online, pago directo con tarjeta de crédito y suele pedir bastante información personal, número de pasaporte, alguna pregunta personal de los clientes y por ese motivo no se da. Es decir, no requiere como otros destinos, a lo mejor como China, que requiere de una carta de invitación y demás, en la cual nosotros tengamos que intervenir. Entonces, al ser un formulario online, como puede ser, pues a lo mejor el de India, el de Sri Lanka y demás, no son visados que nosotros hagamos desde TourMundial. Muy bien. Bueno, Cristina de la Puente pregunta, ¿aceptan tarjetas de crédito? Sí, tema de tarjeta de crédito y dinero, en los lots, en todos aceptan tarjeta de crédito. Como he comentado, sobre todo al principio de la presentación, no se recomienda cambiar grandes cantidades y cambiar muy pocas, llevar dólares y demás. Incluso en algunas tiendas que se visitan, se hacen paradas para comprar souvenirs y demás, aceptan tarjetas de crédito. Entonces, dependiendo un poco del tema de compras que quiera hacer el cliente y demás, pues estos pagos se recomiendan hacer en tarjeta o en metálico, pero desde luego, si el cliente no tiene pensado a lo mejor comprar nada y únicamente para pagar bebidas, que es lo que vas a pagar en los lots, se puede pagar sin problema con tarjeta de crédito. Muy bien. Cristina de la Puente vuelve a preguntar, ¿se pueden pedir sillas para niños? Se pueden pedir sillas, entiendo que se refiere en cuanto al coche, el método de transporte. Sí. A ver, se puede consultar al proveedor porque desde luego, como comentaba, no tengo niños, entonces no sabría decirte, pero los coches van con cinturón de seguridad y cuando se ven a los animales, es decir, cuando el coche para ver a los animales, es decir, está totalmente quieto. Mientras el coche se está moviendo, el cliente tiene que ir sentado. Entonces, no creo que haya, salvo que sea un niño muy pequeño y tenga que llevar una silla específica, desde luego no sé si habría algún tipo de problema, pero un niño a lo mejor estamos hablando de un niño de 8 o 10 años, puede ir sentado en su sitio y cuando se para el coche levantarse para ver animales. Muy bien. Bueno, Eva María Sánchez pregunta, ¿nos avisáis si van en minivan en el Safari? Y dada vuestra experiencia y acuerdos en Kenia, ¿os habéis planteado sacar salidas exclusivas para familias? Algunas mayoristas lo ofrecen y en los meses de julio y agosto alguna vez nos hemos encontrado que están completos. Gracias. A ver, tema de minivan. Normalmente se avisa, sí. Es decir, cuando nosotros recibimos la confirmación en operaciones, nos pones ya si van en minivan o van en 4x4. Desde el año pasado que el proveedor con el que trabajamos compró una gran cantidad de coches, te podría decir que prácticamente todos o casi todos van en 4x4. Entonces, si alguno fuese en minivan, lo avisamos, ¿vale? Entonces, si el cliente no quiere en minivan, pues una solución, se puede a lo mejor cambiar de fecha para que vaya con más gente y demás. Por eso no hay ningún problema. Y la otra pregunta no recuerdo.
Familias, sí. Salidas especiales, es decir, nosotros la programación que tenemos son salidas regulares para familias, tema de habitaciones cuádruples y demás, que no hay ningún problema de conseguir en Kenia, se pueden dar, pero todo a través normalmente de cotizaciones, es decir, no se trabajan salidas especiales puntuales en ciertas épocas del año para familias. Vale. Luego, María Lobato pregunta, buenos días, Sublime como siempre, ¿qué zona de playa se recomiendan más, las playas de Kenia o por el contrario las de Zanzíbar? Y en las de Kenia, ¿qué tipo de hotelería hay? Mil gracias. Vale, a ver, si tuviera que recomendar, desde luego, las playas de Kenia, como he comentado al final de la presentación, son playas que están bien a nivel de playa, pero no a nivel hotelero. Es decir, baja bastante la categoría hotelera de lo que vamos a poder encontrar en otros destinos de playa. Si el cliente, digamos, va un poquito apretado de presupuesto y demás, se puede dar sin problema, va a venir contento, pero si a lo mejor te dice, oye, pues el hotel de Kiwi o el hotel de Diani estaba un poquito flojo, tal, recomendaría Tanzania o Zanzíbar en este caso, ya que tampoco hay mucha diferencia en el precio y sí se pueden encontrar hoteles que están bastante mejor. Luego, si el cliente no tiene ningún tipo de problema en el presupuesto, pues se puede recomendar Mauricio y demás, pero desde luego la más cómoda y económica es Zanzíbar porque tiene vuelo directo desde Nairobi y el último día cuando los clientes llegan de Masai Mara el vuelo sale por la tarde, 6:30 aproximadamente, sale el último vuelo de Precision Air. Entonces, los clientes vienen de Masai Mara, los llevan directamente al aeropuerto, salen y por la tarde-noche están llegando a Zanzíbar sin ningún tipo de problema. Muy bien. Miriam Molina, buenos días, muchas gracias por la presentación, súper interesante y productiva como siempre. Los clientes suelen preguntar por las condiciones de vida de los animales. ¿Puede haber diferencia entre un parque y una reserva en lo que se refiere al cuidado y preservación de los animales? Es decir, modo de vida, si viven en mayor o menor libertad, etc. Vale, no, es decir, los animales, que el cliente sepa en todo momento que están en total libertad. Es decir, el motivo a lo largo de la presentación he recalcado en varias ocasiones que hay ciertos caminos marcados dentro tanto de las reservas como de los parques y que el tema de que se esté visitando un parque o una reserva es únicamente a nivel político, es decir, es quien gestiona dónde se van a ver los animales, por así decirlo. Pero los animales están en total libertad. Los clientes no se pueden viajar, o sea, no se pueden bajar en ningún momento del coche, es decir, está totalmente prohibido. En algunos puntos incluso, yo recuerdo, en nuestro viaje yo recuerdo que hay militares, policía militar, ¿de acuerdo? Tanto de los parques como de las reservas, controlando constantemente si el coche va por el camino, si no, no se pueden salir, más que nada porque multan al guía. Entonces, está todo bastante controlado, bastante regulado, los animales no sufren ningún tipo de daño, los coches no se pueden acercar, entonces, por ese tipo de cosas, desde luego no hay ningún tipo de problema, pero el cliente no va a notar la diferencia entre una reserva y un parque natural. Muy bien. Carolina Rodríguez pregunta, si puedes, dinos por favor noches recomendables en cada parque. Gracias. A ver, noches recomendables únicamente una, es decir, el día de entre comillas, llegada. Para resumir un poco la dinámica del viaje, sería cuando se llega a Kenia, el día siguiente se sale de safari, ¿de acuerdo? De camino a ese parque o safari, cuando se está llegando, se hace el safari de 2-3 horas y luego por la tarde se hace otro y al día siguiente se sale hacia el siguiente parque, que ese tramo de salida de la reserva o del parque se hace otro safari de nuevo. Es decir, digamos que el traslado entre un punto y otro es cuando se aprovecha para hacer el safari, porque son distancias largas, estamos hablando aproximadamente de 4 horas entre un parque y otro, y se recomendaría uno en cada uno de los que hemos hablado, excepto en Masai Mara, que siempre tenemos 2, por lo que he comentado, gran cantidad de animales y demás, entonces es donde más se va a poder aprovechar el tiempo y donde más animales se van a poder ver. Muy bien. Eva María Sánchez pregunta, ¿en los hoteles Lodge, por ejemplo, Aberdares, las habitaciones se pueden pagar desde aquí un suplemento por tener terraza vista charca? Mil gracias. No, en esos casos no, es decir, cuando llegan los clientes, de hecho el parque de Aberdare es el único punto del safari de todo el viaje donde el guía
que acompaña, digamos, a los clientes, no va con ellos, porque lo gestiona todo el propio hotel, recogen a los clientes en un punto, los dan de comer, luego los suben en este caso al DEAR, que es con el que nosotros trabajamos, y lo gestionan todos ellos. La única diferencia entre unas habitaciones y otras es que están más cerca o más lejos de la charca, pero vista directa como tal, únicamente se tiene desde el frontal del hotel, que tiene la terraza, luego más abajo un mirador y luego una especie de zanja que tienen más o menos para ver animales. Muy bien. Ana Méndez pregunta, buenos días, ¿el cliente tiene algún problema si lleva bolsas de plástico? El cliente, a ver, sí es cierto que está penado, lo que pasa que está penado si te cogen, es decir, tú en tu maleta vas a poder llevar bolsas de plástico, pero si te cogen tirándolas o te ven o lo que sea, te pueden multar. De hecho, en recomendaciones de viaje y demás, vienen en el BOE, es una cosa que se informa a los clientes. Entonces, recomendamos no llevarlas o llevar bolsas de tela para ciertas cosas, sobre todo para meter ropa sucia, una vez acaba el safari o lo que sea, sobre todo bolsas de tela. Muy bien. Cristina de la Puente pregunta, en rasgos generales, ¿cuál o cuáles son las mejores épocas para viajar a Kenia? En rasgos generales, yo si tuviera que recomendar una época, entre septiembre y noviembre aproximadamente, por el hecho de que a nivel migratorio de los animales, desde luego, es cuando más vas a poder encontrar, sobre todo ñus y demás herbívoros en Masai Mara. Como he comentado, animales vas a ver en todos los parques, absolutamente todos los parques que vas a visitar vas a poder ver algún tipo de animal. A nivel de clima, el país, al estar en el ecuador del continente africano, pues es un clima muy estable a lo largo de toda la época del año. Entonces, realmente no es mala, digamos, ninguna época del año, sino que va a depender un poco del tema de la migración de los animales, de, como comentaba antes, si vas a querer ver alguna especie como puede ser el flamenco o demás, sobre todo consultar para hablar con el proveedor en esa época del año, cómo están los flamencos y demás. Pero prácticamente casi cualquier época del año es buena para verlos. Muy bien. Muy bien. Bueno, aquí Ana Méndez pone un comentario. Las puestas del sol del Masai Mara son mágicas, un verdadero golden moment, con lo cual, Sí, bueno, es una vivencia de una compi. Vale, Isabel Rivera pregunta, ¿época de lluvias, época seca? ¿Qué ventajas o inconvenientes? ¿Alguna época a excluir? Gracias. No, yo como comentaba no excluiría ninguna época del año para viajar. La época de lluvias estamos hablando de que a lo mejor llueve 2-3 días durante esa semana, que es época de lluvias, y suelen ser lluvias muy cortas y sobre todo por la mañana. Es decir, es muy raro que un día haciendo safari a las 12 de la mañana esté lloviendo. De hecho, yo recuerdo en Samburu cuando nosotros estuvimos nos contaron que hacía no sé cuántos años que no llovía en Samburu. Entonces, desde luego, no hay ni mejor ni peor época. La época de lluvias, al ser tan corta a lo largo del año, es una cosa que apenas afecta a la hora de contestar al safari. Muy bien. Vamos a ver, Carolina Rodríguez pregunta, ¿cuánto cuesta la excursión en globo? ¿Se puede decidir allí mismo? Sí, a ver, el precio de la excursión en globo creo recordar que estaba entre 550, no llegaba a los 600 euros, ¿vale? ¿Se puede pagar en destino? Sí. ¿Lo recomiendo? No. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando yo fui con el mismo grupo durante todo el viaje y hubo 2 chicos que la querían hacer y estaban que sí que no antes de llegar a Masai Mara. Nos consultaron, oye, ¿vosotros la tenéis? Yo les dije que sí. Y se puede pagar allí, se puede pagar con tarjeta. De hecho, donde contratas el globo se paga con tarjeta el día de antes de hacer la excursión. Es decir, cuando estás llegando a Masai Mara te consultan si la quieres o si no. Y se puede pagar totalmente de forma segura con tarjeta. Lo que pasa que normalmente el problema logístico, digamos, es que si tú la pagas allí te puedes ir en un globo que no vayas con el resto del grupo. O puedes llegar y que no haya hueco en el globo, ¿vale? Las cestas de los globos son, creo recordar, de 8 a 12 personas aproximadamente, es decir, son bastante pequeños y salen como 8 o 10 globos. Entonces, yo desde luego, si tuviera que recomendar, yo la llevo desde aquí y si tuviera que recomendar, la controlaría desde aquí para que el cliente cuando llegue se asegure que va a tener sitio en el globo y que no va a tener ningún tipo de problema.
Muy bien. Bueno, Xenia Rostiano pregunta, genial la presentación como siempre. ¿Es recomendable Gracias. protección social, insecticidas o no hay muchos mosquitos o bichos? ¿El tipo de comidas es internacional? ¿Lo recomendaríais para ir con niños? Entiendo que a partir de 6-7 años. Vale, a ver, tema de protección solar y demás, sí, a ver, se recomienda pues protector solar y protector para los labios y demás porque es un clima muy seco y a partir de ciertas horas del día pues pega bastante el sol, entonces si eres propenso a quemarte o alguna historia así, pues desde luego se recomienda. Tema insecticidas, nosotros, o sea, o antimosquitos o demás, en lo que es en el coche a lo largo del safari, no. El tema de las habitaciones, cuando son lodge, no suelen tener mosquitera porque es muy raro que entre algún mosquito, pero cuando es un tent and camp, normalmente todos los hoteles tienen ya mosquitera dentro de la habitación. Entonces, ahí sí hay gente que cocina un poco la habitación con antimosquitos y demás, porque a lo mejor es más sencillo que entre un mosquito y demás. Y para niños, como comentaba antes, pues sí, es un destino recomendable y no hay ningún tipo de problema. Muy bien. Bueno, Miguel Ángel Nieto pregunta playas recomendables. Creo que ya lo has comentado, ¿no? Las playas. Sí, Vale. pues Tanzania, o sea, fuera de Kenia, pues podríamos recomendar Tanzania, la zona de Zanzíbar, Mauricio y Maldivas, las que más. Vale. Cristina de la Puente pregunta, el tema de alergias, intolerancias, ¿cómo se trata durante un recorrido ya que es pensión completa? Vale, tema de intolerancias, comidas y demás, se pasa nota al proveedor, no suele haber problema porque las comidas y demás suelen ser tipo buffet. Es una comida muy adaptada, es decir, es un país que vive en gran parte del turismo de las reservas y de los parques, entonces la comida es muy generalizada, no se come apenas comida local, ¿vale? Es decir, no estamos hablando de un país que tenga una grandísima gastronomía. Entonces, al ser alojamientos internacionales, toda la comida, digamos, es bastante común, bastante sencilla y que yo sepa no hay ningún tipo de problema para que el proveedor hable con los alojamientos donde van a estar y preparen ciertas comidas si hay diabéticos o celíacos, perdón, o demás, no hay ningún problema. Para gente que sea vegetariana y demás, pues tampoco hay ningún tipo de problema, porque aparte de mucha carne, que hay mucha carne en Kenia, desde luego, se puede sin problema para gente vegetariana o celíaca. Muy bien. Bueno, Ana Méndez pregunta, ¿las playas de Malindi y Tiwi sufren de mareas como las de Zanzíbar? Sufren de mareas, pero no tan acusadamente como pueda pasar en Zanzíbar, donde sí es cierto que ciertos alojamientos en la isla de Zanzíbar te pueden un poquito arruinar, digamos, la experiencia del hotel y se puede recomendar unos hoteles u otros, pero sí es cierto que al estar en el Océano Índico estamos hablando de que en ciertas épocas del año o a ciertas horas del día, dependiendo de la época del año, te puede afectar el problema de mareas. Sobre todo que los clientes sepan que la gran mayoría de los hoteles de la costa, pues de toda la zona de Mombasa, Tiwi, Diani y demás, tienen playas privadas normalmente, es decir, el resort tiene una parte de playa que es únicamente para los clientes, sobre todo para evitar el tema de los beach boys y demás, que hay mucho beach boy por allí, que son los vendedores ambulantes. Entonces, puedes tener algún pequeño problema de marea, pero vamos, no es lo habitual. Muy bien. Luego Emma Cabanero nos dice, muchas gracias por todo, como enamorada de África os lo recomiendo al 100%. Genial. Bueno, Sheila Higuera dice, buenos días, ¿podrías aclararnos mejor las épocas de lluvia / migración, los meses? Muchas gracias. Época de migraciones. A ver, sobre todo de una manera muy resumida, digamos que los animales, los que más migran, que en este caso son las cebras y los ñus, estaríamos hablando que desde agosto, aproximadamente finales de julio, principios de agosto, hasta noviembre, digamos que los animales están en la zona norte del parque, que es Masai Mara. Luego, el resto de la época del año, normalmente los animales están en la zona de Tanzania, en el parque de Serengeti, ¿vale? Entonces, ese es digamos que
pues unos años a lo mejor tardan más en migrar y en subir hacia el norte, a lo mejor otros años en lugar de hasta noviembre están hasta diciembre en Masai Mara por el tema de las lluvias, sobre todo. Al final estos dos animales que son los que más migran, cebras y ñúes, dependen mucho de la época de lluvias y no es algo que se pueda prever, pero más o menos como resumen estaremos hablando que desde finales de julio hasta noviembre las migraciones las encontraremos sobre todo en el norte, en Kenia. Muy bien. Bueno, Pablo de Olavarrieta vuelve a preguntar el precio de la excursión en globo, pero bueno, dice, has dicho que la excursión en globo de Masai es cara, pero ¿de qué precio hablamos aproximadamente? Gracias. Unos 550 aproximadamente. Genial. No llega a los 600 euros. Muy bien. Cristina de la Puente pregunta, tema de propinas, ¿cómo va? Tema de propinas, pues creo recordar que nosotros en el coche como unos $5 más o menos por persona y día fue lo que dimos al guía, más o menos, ¿vale? Muy bien. Es decir, no son obligatorias, ¿vale? Pero bueno, nosotros en nuestro caso la verdad que nos tocó un guía bastante bueno, que controlaba bastante, que era muy bueno, digamos, buscando animales. Entonces la verdad que decidimos el grupo entero decidimos darle esa propina porque, bueno, es decir, entre 3 y $5 puede ser una cantidad que esté bastante bien. Genial. Patricia González Botana. Hola, el segundo día en Masai, si se hace el safari de seguido, ¿se lleva comida o se quedan sin comer hasta terminar el safari? Sí, creo que es algo que no he explicado. Cuando el primer día que se llega a Masai Mara, al día, o sea, por la tarde, les ofrecen a veces el tema de si todo el grupo está de acuerdo, hacer el safari de día completo. Si es así, lo preguntan, de hecho, el día anterior para que el guía pueda hablar con el lodge y preparar una comida picnic en el coche. Es decir, si todo el grupo está de acuerdo y todo el coche va a hacer el safari de día completo, el lodge prepara unas cajas de comida, lo mismo que van a comer en el hotel es lo que les preparan en unas cajitas y a lo largo del día, cuando se tiene hambre y demás, se busca un sitio en medio de la sabana, literal, nosotros lo hicimos de esa manera, pues cerca de algún árbol que se encuentra, algún baobab o lo que sea, y es una experiencia muy diferente porque al final estás buscando un sitio donde comer, vas a ver animales cerca pasar, vas a estar únicamente la gente que vaya en el coche contigo y el guía, y es una cosita pues un poquito diferente, ¿vale? Pero te la organizan toda desde allí, es decir, el cliente no tiene que llevar comida ni nada. Perdona, es que voy quitando el micrófono porque tengo una obra justo encima de la cabeza. Emma Cabanero, y como sugerencia, ¿podríamos tener algún programa de voluntariado o vacaciones solidarias? Pues ahí ya sí que no te sabré decir. Sé que hay muchos proyectos de protección de animales y demás, pero ahí, desde luego, el proveedor con el que trabajamos, nosotros pues en Safari lo que conocemos Safari al uso. Un Safari fotográfico, un Safari donde el cliente va a ver animales y hacer fotografías de animales y demás. Tema de proyectos y demás, pues tendrían que solicitarlo a través de cotizaciones para consultar con el proveedor si nos pudiera o dar información o gestionarlo de alguna manera. Muy bien. María Araceli Álvarez nos dice, gracias por la charla. ¿Cómo se llega a las playas? ¿Cómo se llega a las playas? Normalmente, a ver, digamos que la ruta o los parques de los que he estado hablando en la presentación son la gran mayoría, solo nos faltaría hablar a lo mejor de una reserva que aunque es bastante grande en Kenia, que es la reserva de Tsavo, no está incluida en todos los programas, ¿vale? Cualquiera de los parques de los que hemos hablado sí, pero Tsavo no. Entonces, hay una opción que es por carretera, cuando se termina de hacer el safari habitual, se va a la reserva de Tsavo, se hace una noche más. Y de ahí se va hasta la zona de Mombasa, que es ya toda la zona de la costa keniata, pero normalmente, la gran mayoría de las veces, casi todos los safaris nuestros, como terminan en Masai Mara, cuando se vuelve a Nairobi, desde ahí se vuela de Nairobi a Mombasa para llegar a la costa keniata y aproximadamente en 20 minutos, media hora, a cualquiera de los lodges en Diani, en Tiwi o en Malindi, pues se llega aproximadamente. Es decir, se llegaría en avión. Lo habitual sería llegar en avión volando hasta Mombasa. Muy bien. Patricia González pregunta, y en Aberdare has dicho que no se hace visita fotográfica, es decir, que se ve todo desde el Ark Hotel. ¿Y si no se hace, hay posibilidad de que el cliente lo haga por su cuenta?
No, es decir, a lo mejor me he explicado mal o no he explicado bien el concepto. Es decir, lo que se conoce como safari fotográfico, que muchas veces el cliente dice que va a hacer un safari fotográfico, al final es ir en el coche haciendo fotografías. El concepto del ARC es diferente porque te recogen en un punto, el propio hotel te lleva hasta su hotel y del hotel, digamos, que ya no sales. ¿De acuerdo? Entonces, no se hace un safari fotográfico en coche, visitando y demás, sino que la manera de hacer el safari en ese parque es, desde el alojamiento, vas a ver a los animales, venir, digamos, en este caso, a la charca. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no hay opción de que el cliente salga del lodge por su cuenta y demás. No, o sea, se van a visitar todos los animales desde el propio alojamiento. Es decir, van a ser los animales los que vayan a la charca, en este caso. Muy bien. Elena Infante, estupenda presentación, César, cuánto conocimiento, se nota tu vivencia, muchas gracias, me ha quedado más claro que nunca las zonas y peculiaridades. Enhorabuena y muchas gracias por aportar tanto. Bueno, vale. Alejandra González, ¿nos puedes orientar acerca de las diferentes cadenas de alojamiento y si es mejor una que otra? Gracias por la presentación. Esta pregunta también la hace más abajo Esther Pastor. Vale, sí, creo que no he hablado de ello. He hablado únicamente de las diferencias de los tipos de alojamiento entre tent, camp y lodge. Nosotros trabajamos con Sopa y con Serena, ¿de acuerdo? Con esas dos. En ambos casos son hoteles de lo que podríamos catalogar como 5 estrellas, ¿vale? Es decir, yo recuerdo los hoteles que estaban bastante bien y sí es cierto que a lo mejor cuando desde operaciones nos preguntan mucho, ¿me recomiendan la opción A o la opción B? Es que la opción B hay veces que me sale más económica, dependiendo de la época del año, más o menos salen ambas opciones de la misma manera y realmente no hay diferencia, no hay una gran diferencia hotelera, ¿vale? Recalco ese gran porque si en algunas épocas del año la diferencia de la opción A a la opción B está en unos 200, 300 euros a lo mejor por persona, entonces nos preguntan mucho ¿qué diferencia hay entre una y otra? Realmente la diferencia real es la ubicación dentro de un parque o una reserva. Es decir, cuando los campamentos y demás no se mueven de donde están, pero están ubicados en diferentes zonas del parque. Entonces, dependiendo de la época del año, a lo mejor por la misma diferencia de precio te puedes ir más al norte o más dentro de lo que pueda estar en un parque. A lo mejor unos hoteles están más cerca de un lago y ves más tipos de animales o tardas menos a lo mejor cuando estás en el coche pues en dar una vuelta para empezar a ver animales. Es decir, la diferencia real sería la ubicación del alojamiento dentro del parque. Si me consultaran si sería mejor pagar esa diferencia o no, yo como recomendación, si tuviera que recomendar, desde luego, la opción estándar de hoteles que normalmente damos, que fue la que yo hice, están muy bien, es decir, no hay ningún tipo de problema y utilizaría ese dinero para a lo mejor el tema de la excursión en globo o demás, que creo que merece más la pena que estar un poquito en un hotel un pelín mejor, que ya te digo que el cliente no va a notar la diferencia en cuanto al alojamiento. Recordaros que siguiendo esta política de cursos y formación que hacemos del tipo Conectados con el Mundo, el próximo que tenemos es el día 2 de diciembre, esta vez será miércoles, ¿vale? Y será sobre Estambul y Capadocia. Y nada, apuntaros que intentaremos resolver vuestras dudas y aparte de eso, si es posible, pues daros una visión lo más amplia del país en base al conocimiento de nuestros especialistas.